En la reunión del Gabinete de Seguridad le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad que le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca, a Stephen Miller, las cifras de la Ciudad de México, que a lo mejor no las conoce. La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi del 60%. Cuidado México. México no se vende a Estados Unidos. Con voz firme, Claudia Sheinbaum respondió a la senadora de Trump con un mensaje claro: aquí manda el pueblo, no Washington. El país está bajo ataque, no por un ejército extranjero, sino por algo más sutil y peligroso, una traición disfrazada de valentía. Una amenaza desde dentro que pretende entregar la soberanía nacional al mejor postor. Lo ocurrido recientemente no puede ni debe pasar desapercibido. Lili Téllez, senadora de oposición, ha cruzado una línea que ningún representante del pueblo mexicano debería atreverse a tocar. Solicitó en cadena nacional estadounidense la intervención de Estados Unidos en México, bajo el pretexto de combatir lo que ella llama un narcogobierno. No fue un error ni una frase sacada de contexto. Fue un llamado explícito, planeado y ejecutado en Fox News, el canal propagandístico más radical de la derecha trumpista. Frente a millones de espectadores estadounidenses y en nombre de la mayoría de los mexicanos, Téllez solicitó abiertamente ayuda militar del gobierno estadounidense para intervenir en territorio nacional. En su atropellado inglés dijo sin titubeos que la ayuda de Estados Unidos era bienvenida y que así lo querían la mayoría de los mexicanos. Pero, ¿desde cuándo una senadora plurinominal puede hablar en nombre de 130 millones de personas? ¿Quién le dio ese poder? Nadie votó por Lili Téllez. Nadie le otorgó la representación nacional que hoy se arroga con tanta ligereza. Fox News no es un canal neutral. Es el brazo ideológico de Donald Trump. Es la misma cadena que promovió falsedades sobre el sistema electoral en Estados Unidos y que en múltiples ocasiones ha calificado a México como un estado fallido. Es el mismo medio que ha impulsado la militarización de la frontera y que incluso ha propuesto invadir territorio mexicano sin permiso del gobierno. Y fue desde esa tribuna donde Téllez construyó una narrativa peligrosa que justifica una intervención extranjera como si fuera un acto de salvación. Como si México no fuera una nación libre y soberana, con instituciones legítimas y un pueblo que no se rinde. Frente a esta embestida, la presidenta electa Claudia Sheinbaum respondió con claridad y altura. No cayó en provocaciones ni en insultos, respondió con la dignidad de quien sabe lo que está en juego, la soberanía de la nación. Señaló con firmeza que lo que hizo Téllez no se llama valentía, se llama traición. Y lo hizo respaldada por el pueblo que la eligió con la mayor cantidad de votos en la historia del país. Sheinbaum representa un proyecto que ha recuperado la dignidad de México en el mundo y que entiende que la seguridad no se construye con bombas ni ocupaciones, sino con inteligencia, estrategia y fortaleciendo instituciones. Como mujer, Sheinbaum ha enfrentado campañas de desprestigio y techos de cristal, y aún así sigue de pie, preparada para gobernar un país que no está dispuesto a convertirse en colonia de nadie. Dejó claro que México no es propiedad de Washington y que, aunque puede haber cooperación, jamás se permitirá una intervención armada en suelo mexicano, mucho menos impulsada por una senadora que busca reflectores y notoriedad. Más grave aún fue la reacción del PAN. En lugar de desautorizar a su senadora, de suspenderla o de expulsarla, guardaron silencio. Un silencio que sabe a complicidad. Justificaron sus declaraciones como si fueran una visión valiente, cuando en realidad se trataba de una afrenta directa a la patria. La pregunta es inevitable: ¿qué hubiera pasado si un senador de Morena hubiese pedido públicamente que Rusia, Cuba o Venezuela intervinieran en México para liberar al pueblo de la derecha? El escándalo habría sido internacional. Las portadas de los diarios, las cadenas de televisión y los opinadores habrían gritado traición a todo pulmón. Pero como la petición fue dirigida al gobierno de Donald Trump, muchos medios tradicionales prefirieron disfrazar la polémica bajo el manto de la seguridad y el combate al narcotráfico. Este episodio no es un debate político más. No es una diferencia de posturas en el Congreso.
Es una línea que separa el amor por la patria de la sumisión ante intereses extranjeros. La historia nos enseña que quien pide una intervención extranjera no busca salvar a su país, busca ponerlo de rodillas. Y eso, el pueblo mexicano no lo va a permitir. Telles no está interesada en acabar con los cárteles, como presume. Está interesada en desestabilizar a un gobierno legítimo. Busca abrirle la puerta a Trump y a sus halcones para que conviertan a México en su patio trasero. Ante este panorama, la respuesta del pueblo mexicano debe ser unidad. No la unidad de partidos, sino la unidad de la nación frente a una amenaza externa. México ha resistido invasiones, imposiciones y dictados, y volverá a hacerlo. Hoy, con Claudia Sheinbaum al frente, comienza una nueva etapa en la que la dignidad nacional no será negociable. Su liderazgo representa la continuidad de un proyecto de transformación profunda, pero también la certeza de que México será gobernado por mexicanas y mexicanos, no por lobbies extranjeros ni por senadores que se arrodillan ante Washington. Telles podrá presumir un estilo de vida costoso, podrá viajar a Washington y dar entrevistas en inglés con acento forzado, pero eso no la convierte en portavoz del pueblo de México. Lo que representa es la vieja política del entreguismo, del servilismo y de la traición disfrazada de diplomacia. Claudia Sheinbaum, en cambio, representa la voz del pueblo, la resistencia y la dignidad de una nación que no se doblega. Un país que jamás volverá a ser colonia de nadie. Claudia Sheinbaum, en medio de la tormenta mediática, no solo respondió a los ataques de Lili Telles, también aclaró con contundencia la realidad: en México no existe persecución política, no hay denuncias fabricadas ni intención alguna de desaforar a nadie por sus opiniones. La mandataria fue clara al señalar que el gobierno no utiliza al aparato del Estado para silenciar voces opositoras, porque ese es precisamente el método de los regímenes autoritarios que durante décadas gobernaron al país. A diferencia de otros tiempos, la oposición no tiene de qué victimizarse. Si la senadora Telles requiriera protección por amenazas reales, el gobierno estaría dispuesto a proporcionársela, incluso con resguardo de la Guardia Nacional, como lo tuvo durante la campaña electoral. Ese mensaje, lejos de debilitar la postura presidencial, la fortaleció. Sheinbaum demostró que no gobierna con revanchas ni con venganzas personales, sino con institucionalidad y respeto al Estado de Derecho. El contraste es evidente. Mientras Telles busca en foros extranjeros ganar legitimidad con discursos sensacionalistas, Sheinbaum reafirma que los problemas de México se resuelven en México, no en cadenas de televisión estadounidenses, ni en los pasillos del Congreso de otro país. La presidenta ha insistido en que la política interna no puede ser utilizada como espectáculo para satisfacer intereses ajenos, porque lo que está en juego no es un debate entre partidos, sino la soberanía nacional. Y en ese terreno, no hay espacio para concesiones. Lo más grave de las declaraciones de Telles no es solo el fondo, pedir intervención extranjera, sino la narrativa que construye. Al hablar de narcogobierno, sin pruebas y repetir la etiqueta en medios internacionales, alimenta un discurso que pone en entredicho la legitimidad de todo el Estado mexicano, no únicamente de la administración en turno. Eso significa abrirle la puerta a la desconfianza internacional, poner en riesgo acuerdos de cooperación y dar armas discursivas a quienes históricamente han visto a México como una nación débil que necesita tutelaje. Lo que intenta disfrazar como valentía no es más que un acto de sabotaje contra su propio país. Claudia Sheinbaum lo sabe y por eso no responde con estridencias, sino con la fuerza de la razón. Su mensaje fue doble: primero, que no hay persecución ni censura hacia la senadora, y segundo, que la soberanía de México no está a negociación. Al dejar esto en claro, envió un mensaje a Washington, pero también a los propios mexicanos: la dignidad de la patria se defiende en casa y con las instituciones nacionales, no en cadenas extranjeras ni con declaraciones provocadoras. Este episodio, lejos de ser anecdótico, marca una lección histórica. La política exterior y la política interior de México no pueden estar sujetas a los intereses de un canal de televisión estadounidense ni a la agenda electoral de Donald Trump. El verdadero debate no es sobre narcotráfico ni sobre seguridad, sino sobre independencia nacional. Porque la pregunta de fondo es: ¿será México un país libre, dueño de su destino, o será un satélite obediente de los designios del norte,
Claudia Sheinbaum ha dejado claro de qué lado se encuentra. El pueblo mexicano ha demostrado una y otra vez que sabe unirse frente a la adversidad. Lo hizo en 1847 cuando resistió la invasión norteamericana, lo hizo en 1862 en Puebla frente a un ejército extranjero considerado invencible, y lo hizo en el siglo XX recuperando su petróleo y sus recursos naturales. Ahora, en el siglo XXI, la defensa ya no se libra solo en campos de batalla, sino en el terreno diplomático, mediático y político. Y ahí, la voz de la presidenta electa resuena como un recordatorio: México no es colonia, México no se vende, México no se entrega. El silencio del PAN frente a esta traición, más que una omisión, fue un aval tácito. Y ese silencio quedará registrado como uno de los episodios más vergonzosos de la política reciente. Porque no se trató de un error aislado de una senadora, sino de un síntoma de un sector que prefiere alinearse con intereses extranjeros antes que construir soluciones nacionales. Frente a esa actitud, la respuesta de Sheinbaum no fue odio ni persecución, fue dignidad y firmeza. Al final, este capítulo deja dos certezas. La primera, que la unidad nacional será indispensable frente a quienes buscan debilitar al país desde dentro con discursos entreguistas. Y la segunda, que México está entrando a una nueva etapa donde el poder no se mendiga ni se presta, se ejerce con responsabilidad y soberanía. Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa que la cooperación internacional siempre será bienvenida, pero nunca bajo el precio de la subordinación. En sus palabras más firmes, dejó claro que aquí manda el pueblo, no Washington. Que nadie se equivoque, México ha decidido caminar con dignidad, y no habrá senadora, partido, ni potencia extranjera que lo arrodille. Esa es la enseñanza de este episodio y la promesa de un futuro en el que la soberanía nacional no será negociable.